Y bueno, chicos, que el nivel de los youtubers del Barça es el que es, ya lo sabíamos, que son unos irrespetuosos, unos personajes que no se quitan la camiseta para absolutamente dar ningún tipo de opinión, ya lo sabíamos. Mira que yo he sido, de alguna manera, he escuchado algunas veces los videos del Spider Culé. De hecho, me parece que estoy suscrito a su canal de YouTube porque algunos videos son interesantes. Me gusta sobre todo cuando raja del presidente. Creo que es de los pocos que no tiene pelos en la lengua para rajar de Laporta y de la gestión absolutamente lamentable. Pero últimamente este hombre ha estado como un poco dejándose consumir por el relato, entendiendo que si no habla mierda del Real Madrid, hay una probabilidad bastante alta de que su canal termine muriendo, termine pereciendo, termine falleciendo ante la cantidad de retrasados que están día y noche buscando contenido relacionado con el Barça. Y creo que eso lo han entendido progresivamente algunos youtubers del Barça que, a ver, yo lo entiendo a la perfección. Hoy vamos a escuchar uno de los videos más locos que he escuchado en mi vida. Por muchas cosas, porque hay que entender y respetar opiniones, gustos, como lo del Balón de Oro. Bueno, podemos llegar a entenderlo, pero a mí lo que me parece curioso, y siempre lo digo, si tú puedes tener tu opinión, claro que sí, absolutamente nadie te va a llevar a pensar lo contrario. Lo curioso y lo interesante de todo esto es cuando una opinión está muy lejos de lo que es otra que tenías con algo muy parecido, en este caso con lo de Rodri para el Balón de Oro y con lo de Vinicius con el premio de Best. Este video lo ha hecho un tal Venom que parece que es el suplente de Spider Culé cuando está haciendo alguna cosa allí, y me pareció de las cosas más bajas en cuanto a nivel que he visto en mi vida. Vamos a empezar a reproducir y lo vamos analizando, muchachos. 3 minutos me he aguantado nada más para ver este video. Dicho esto, vamos a hablar del tema que habéis visto en la miniatura, que es que Vinicius Junior acaba de ser premiado como el mejor jugador del mundo según el premio The Best. Ha recibido el premio The Best. Y lo han conseguido. Para mí es un puto escándalo. No entiendo por qué Vinicius Junior tiene que ganar este premio, y no os preocupéis antes de saltar y decir que me comporto como un niño de 5 años. No os preocupéis, lo voy a explicar y lo voy a argumentar por qué me parece una auténtica vergüenza que Vinicius Junior gane el The Best, pero lo que me indigna es que hoy sí que ha ido a la gala. Hoy el señor Vinicius Junior sí que ha ido a la gala. El niñito malcriado que no fue al Balón de Oro porque no era ganador, hoy sí que aparece en la gala a recoger el premio. Y es bastante llamativo como, entre otras cosas, están hablando de o criticando a Vinicius porque hoy decidió ir a la gala. A ver, ¿ustedes se imaginan la que se hubiera montado si lo que le intentaron hacer al Real Madrid, ese intento de humillación, y a Vinicius, por supuesto, se lo hubieran intentado hacer a Messi en su momento? Es que se hubiera montado la Mundial. Incluso Messi, avisándole con mucha anticipación que no iba a ganarlo tal año, decidió no ir. También lo ha hecho Cristiano Ronaldo, lo ha hecho un montón de gente. Y apenas Rodri sale con el tema del Balón de Oro y empieza a dar este paseo por los medios de comunicación, lo primero que dice: hay que saber ganar y también saber perder. Y es un puto escándalo, según ellos, que no haya asistido Vinicius al Balón de Oro, pero sí al The Best. Sin embargo, de Rodri, por alguna razón, no se va a escuchar absolutamente nada por no asistir a la gala esta del The Best. Es que la hipocresía, el nivel de hipocresía es altísimo. Vamos a seguir escuchando aquí, muchachones. De ser un puto cara dura. Ya lo has conseguido, chaval. Ya lo has conseguido. Te han dado un premio, no por tus méritos en el campo, no por lo que hayas hecho con tu equipo, sino por haberte puesto a lloriquear y que tu presidente se haya puesto a amenazar a todas las galas con que el Real Madrid iba a dejar de participar, con que estos premios no valen para nada, y eso era un desprestigio demasiado grande que el premio de Best no quería sufrir. Mira que hay que ser bastante manipulador o bastante tonto, no puede salir de allí esto, para no entender dos cosas. Lo primero, el hecho de que el Real Madrid no haya entendido la decisión y que básicamente haya encontrado un desacuerdo en la decisión final del Balón de Oro, no tiene nada que ver con el premio de Best. En segunda instancia, mi querido amigo, que realmente no sé quién eres y tampoco me interesa, si tuvieras un poquito de entendimiento, te interesara un poquito más, algo más que intentar ganar dinero, que lo entiendo y creo que todos estamos aquí por la misma razón, entenderías, valga la redundancia, que el premio
este premio va en base sobre todo a la cantidad de aficionados que pueden llegar a votar, en el que, por cierto, por alguna razón hay más de 1 millón de personas que están muy lejos de pensar lo que tú estás pensando de aquello del famoso puto escándalo. Es que les digo, el nivel es paupérrimo. Hay que ser demasiado tonto para llegar a caer en este tipo de cosas. Y bueno, para los que están diciendo no, que ahora sí el premio tiene credibilidad. Con el tema de Messi es que nunca se sabe y además sabemos que Messi siempre ha estado sobreprotegido por entrenadores que votan aquí también, por periodistas ni se diga. Curiosamente, la gente de fútbol, es decir, los futbolistas ha ganado Vinicius y también en la gente de a pie, la gente que no está relacionada directamente al tema del fútbol, también ha ganado Vinicius, curiosamente. O sea que enhorabuena, señor Vinicius Junior, por conseguir un premio gracias a tu pataleta y gracias a las amenazas de tu presidente. Me parece también curioso que casi se me olvidaba que lo comentaba este hombre hace un momento. O sea, que lo que ha hecho Vinicius de reventar la UEFA Champions League, por cierto, ya acabo de ver un dato que el Madrid ha jugado creo que 12 finales con Vinicius en la cancha, han ganado 11, no recuerdo cuál es la que han perdido. Seguramente alguna de Supercopa de España con el Barça, creo recordar, en las cuales ha marcado por lo menos un gol, ha producido por lo menos un gol por partido. Es sencillamente demoledor. Reventar el Allianz o el estadio del Bayern de Múnich, reventar las 2 finales de Champions que ha jugado, es que no tiene ningún tipo de mérito. Todo esto porque Florentino Pérez dijo algo X o Y, es que me parece de locos. Espero que lo disfrutes, espero que lo cuelgues en tu casa, lo metas en un armario, en una vitrina y se lo presumas a todo el mundo de, señores, aquí tengo mi premio por haber amenazado a todo el estamento del fútbol por no haberme dado el Balón de Oro. Y dicho esto, porque seguramente podríais decir, bueno... Por cierto, también es falso, porque incluso, es que mira, es que es tan fácil desmontarle las estupideces que dicen que está diciendo que lo ha ganado por haber amenazado al estamento de fútbol. Una cosita, ¿por qué? Si esto hubiera sido cierto, lo normal es que Vinicius, por poner un pequeño ejemplo, hubiera arrasado en los votos del Debes en cuanto a periodistas. Lo hubiera arrasado. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de tendencia o de opinión en este caso debido a estas supuestas amenazas que metieron Vinicius o presión y Florentino Pérez. Es que es penoso. También en este premio Vinicius perdió en la votación de periodistas y creo que perdió por muy pocos votos, tal vez 12 o 13 en el tema de los entrenadores. Entonces, ¿cuál fue el cambio? ¿Sabes cuál fue la diferencia? Que en este premio votaron personas que no tenían nada que recibir a cambio de algunos personajes por allí, como si fuesen el Balón de Oro con el tema de los periodistas. Es que es demasiado fácil desmontarle las mentiras y las manipulaciones a estos sinvergüenzas retrasados que no son capaces de detenerse a analizar una cosa lentamente. Es de pena. Bueno, pero bueno, escucha, lo ganó Rodri, pero también lo podía haber ganado Vinicius el Balón de Oro. Por tanto, está bien que le hayan dado el Balón de Oro a Rodri y el FIFA de Best a Vinicius. No, no está bien. No está bien. Y te voy a explicar por qué. ¿Cuáles son los argumentos para decir que Vinicius Junior es el mejor jugador del mundo? Pues mira, los argumentos para decir que Vinicius Junior es el mejor jugador del mundo son que ganó la Champions y la Liga con el Real Madrid el año pasado. Y como es el jugador más marketingiano o más importante del Real Madrid, pues el premio a mejor jugador del mundo tiene que ser para él. Y esto me parece de locos, de verdad, que acabamos de escuchar a este hombre decir que Vinicius Junior es el futbolista más marketingiado. Por cierto, después de haber estado estos hombres apoyando durante 2 décadas prácticamente a Messi, me parece de las cosas más increíbles que he escuchado en mi vida, muy a la mano de lo que es el nivel de esta gentuza. Es que de verdad hay que ser demasiado tonto, repito, para hablar de marketing y de mencionar a Vinicius. Es que me parece increíble. Por cierto, dice que no es justo que Rodri haya ganado el Balón de Oro, o perdón, que es justo que Rodri lo haya ganado, pero que no es justo que Vinicius haya ganado el de Best. 2 segundos que me quedaron aquí. Esto es una falacia que no se entiende ni se sujeta por ningún lado. Porque mira, como les estoy diciendo, no se entiende ni se sostiene por ningún lado. Aquí este hombre empieza a hablar de datos y, por cierto, también más adelante empieza a
empieza a hablar de que incluso pensando mal como él puede llegar a pensar, puede pensar, valga la redundancia, y perdón que lo repita tanto, que allí hubo hasta dinero de por medio para que Vinicius ganara este premio. Entonces, supongamos que Florentino Pérez mandó 1 millón a 1 millón de personas a sobornarse, que fueron los que votaron, más de 1 millón de personas los que votaron a Vinicius en la calle. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Me parece increíble y que empiece a hablar de datos, empiece a hablar de Bellingham, de Carvajal, por lo que sea. Cuando Rodri gana el Balón de Oro, no salieron estos videos defendiendo lo que habían hecho Bellingham o Carvajal en su momento, o por lo que sea que Rodri, hablar de datos y defender que Rodri no haya ganado un premio o defender que lo haya ganado como sucedió en el Balón de Oro, no creo que le ayude mucho, al menos esta temporada a Rodri, porque si repasas los datos de Rodri, tampoco es que... Es cierto, pieza fundamental en dos equipos ganadores, Manchester City y la selección española, pero la trascendencia a nivel resultados yo creo que no le favorece del todo. Incluso cuando debieron hacer estos videos fue la temporada pasada, cuando Messi se robó otra cantidad de premios insufrible, ahí no hubo absolutamente nada. Pero bueno, en fin, esta es la hipocresía a la que ya estamos acostumbrados lastimosamente. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. El nivel de esta gentuza es que es absolutamente bajo y penoso. Iba a decir que el Spider culé con este suplente que tiene iba a poner en riesgo su canal, pero es todo lo contrario. Con este nivel paupérrimo de que estamos viendo, de entender una cosa, de poder explicar y esta manipulación, todo lo contrario, lo que hace es viralizar los videos porque la gente que es del Barça, como no son muy listos de por acá arriba, van a ir a aplaudir. Y los madridistas, que por supuesto somos mucho más listos que estos y no acepto ningún tipo de debate al respecto, lo que hacemos es reírnos de una persona como esta, porque es cierto, lo que hace esta persona lo que acabamos de escuchar es dar una vergüenza ajena como muy pocas veces yo he visto en mi vida. Pero bueno, hasta aquí este video. Sí me gustaría saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, allá debajito los leo a ver qué tan de acuerdo están ustedes conmigo y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre habla Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.